la Constitución es un conjunto de normas jurídicas que regulan los poderes y órganos del Estado y establecen las obligaciones y derechos con respecto al Estado, de las autoridades públicas y de los habitantes y ciudadanos, disponiendo el contenido social y político que debe animarla. La Constitución política es la ley más importante que rige a cualquier Estado, en este caso el Estado de Guatemala. Por eso es que se le llama la ley fundamental o la ley máxima. Esto quiere decir que todas las normas jurídicas tienen que guardar una relación con la Constitución. La importancia de la misma radica en que la misma Constitución regula un principio que se llama jerarquía normativa, por virtud del cual todas las normas que existen en el Estado de Guatemala no pueden contrariar la Constitución. Implica entonces que dentro del Estado mismo existen diversos niveles o una clasificación de normas jurídicas. Hay normas constitucionales, hay normas ordinarias, hay normas reglamentarias y normas individualizadas en ese orden de jerarquía. Entonces, lógicamente, una norma de jerarquía inferior no puede contrariar las disposiciones de una norma de jerarquía superior. Y en la cúspide de este ordenamiento encontramos a la Constitución política, que es la ley máxima. Esto quiere decir, hablándolo de otra manera, que de la Constitución política nacen todas las demás leyes que existen en el Estado de Guatemala. De ahí deviene su importancia entonces, porque, para decirlo de una manera coloquial, la Constitución política es la madre de todas las leyes. ¿Cuál es la importancia de conocer la Constitución? Esta inquietud es muy importante porque debemos de partir de la idea y de la tesis que la Constitución política de la República de Guatemala, en primera instancia, es la ley fundamental que organiza política y jurídicamente a un Estado. La importancia radica en que al conocer la normativa, donde en este caso gobernantes y gobernados se someten a la normativa de carácter constitucional, la importancia radica en que todo guatemalteco debe de conocer plenamente lo referente a los derechos fundamentales, tanto individuales como sociales, la organización del Estado política y jurídicamente, y de esta forma conocer lo concerniente a las garantías constitucionales, es decir, los institutos que sirven para la protección y el fiel cumplimiento de los derechos fundamentales constitucionales, como cuáles, como el proceso constitucional de amparo, como la exhibición personal, o sea, la habeas corpus, que se le conoce según el derecho inglés, de igual forma como las inconstitucionalidades, tanto la directa como la indirecta, tomando como base lo referente al sistema concentrado y el sistema difuso que la doctrina nos establece. Al conocer la Constitución, todo ciudadano, todo guatemalteco, lógicamente se va a hacer valer los derechos que establecen la misma, y de esta forma se va a obligar al Estado a que cumpla a cabalidad con sus obligaciones constitucionales. Por eso bien cita una tesis el connotado doctor Alberto Pereira Orozco, que la sociedad, y en este caso Guatemala, está como está porque no existen ciudadanos. Recordemos que constitucionalmente se establece que una de las obligaciones de los ciudadanos es defender y velar porque se cumpla la Constitución. Pero ¿cómo vamos a hacer valer que se cumpla o defender una Constitución si no la conocemos? Se dice que la Constitución política de la República de Guatemala es humanista, precisamente porque comienza su regulación indicando que se protege a la persona humana y también a la familia, la cual, como sabemos, es base de la sociedad. Luego, el primer derecho humano individual protegido es la vida. Dicho de otra manera, se coloca al ser humano en un lugar preponderante para posteriormente regular todo lo relativo al Estado. En efecto, hay infinidad de situaciones que se manejan en el ámbito social, pero solamente para citarle algunas me voy a referir a las siguientes. Podría citarle en primer lugar la situación de las personas que son detenidas. Es de recordar que una persona solamente puede ser detenida por dos motivos. Uno, porque se le encuentre en el momento preciso en que está ejecutando un delito, que a esto es a lo que la gente le dice comúnmente agarrarlo con las manos en la masa, como dicen las personas coloquialmente, pero nosotros pues entendemos que es un delito infragante o bien en flagrante delito. Y el otro motivo
es porque existe una orden judicial que determina que las fuerzas de seguridad deban aprehender a una persona. Esos son los únicos dos casos por los cuales una persona puede ser detenida, y es una situación que muchas veces las personas las desconocen, y por ese desconocimiento muchas veces sus derechos son violentados. Otro aspecto importante es, hablando siempre sobre los detenidos, que se regula en la Constitución como una garantía constitucional que una persona que es detenida antes de ser escuchada por un juez no puede ser publicada por los medios de comunicación. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta a diario que esto no se cumple. Es una norma que es vigente, pero no positiva. Es decir, existe, pero no se cumple en la realidad. Y nos damos cuenta que a veces en los diversos telenoticieros, por ejemplo, antes de que sean puestas a disposición del juez, son enfocadas. Y lo peor del caso es que muchas veces se notan síntomas de agresión en estas personas. Entonces esto no es correcto, porque prácticamente con una situación como esas se está violentando lo que es el derecho de presunción de inocencia. Porque como usted sabe, cuando las personas pues salen en un medio de comunicación, ya la gente ya empieza a decir que es un delincuente, cuando sabemos que solamente a través de una sentencia firme es que se puede decir que una persona tiene ese estatus de culpable. Antes de ello, la persona es inocente por disposición constitucional. Entonces es algo que también nosotros vemos que ocurre a diario, pero que por lo menos en mi caso particular yo jamás he conocido de alguna persona que ha sido detenida y que en algún momento pues actúe en contra de algún medio de comunicación por haberlo publicado antes del momento que la misma ley establece. Ese es otro aspecto importante. Las tres funciones principales de los medios de comunicación es informar, orientar y entretener. Lastimosamente creo que la mayoría de medios últimamente se han enfocado solo en informar y en entretener y no en orientar a las personas sobre diversos temas, ¿verdad? A veces nosotros en los medios vemos poco o casi nada de información sobre la Constitución Política de la República, en qué consiste, los principales artículos. Entonces creo que al final es parte o una responsabilidad de los medios darle más importancia, ¿verdad? Porque en tal caso solo cuando se celebra alguna fecha importante es que se menciona la Constitución, de lo contrario que no volvemos a ver información al respecto. La Constitución Política de la República de Guatemala fue promulgada el 31 de mayo de 1985. A raíz de este acontecimiento, con el paso del tiempo, se decretó oficialmente que cada 31 de mayo debía considerarse como el Día de la Constitución. Ahora bien, fue hasta el 14 de enero de 1986 cuando la Constitución Política de la República de Guatemala entró en vigencia. La misma Constitución Política establece en su artículo 2 que el Estado de Guatemala tiene determinados deberes, como por ejemplo la vida, que es el primer deber del Estado de Guatemala, también la libertad, la seguridad, la justicia, el desarrollo integral de la persona, pero dentro de todos ellos hay un elemento muy importante que es la paz. La paz es uno de los deberes del Estado de Guatemala. Pero ¿cómo puede conseguirse una paz? Uno de los elementos fundamentales para poder lograrla es precisamente el cumplimiento de las normas jurídicas. Porque yo siempre lo he dicho, las normas jurídicas no son cartas de amor, en donde se puede poner cualquier cosa. No, en la norma jurídica lo que encontramos son derechos y obligaciones de las personas. Y entonces, lógicamente, si existen obligaciones, es para que éstas se cumplan. Porque si no, no tendría ningún sentido que nosotros como ciudadanos eligiéramos a diputados, que los diputados ejerzan su función legisladora, que existan leyes, todo un procedimiento que es un gasto pero enorme para el Estado de Guatemala para que las leyes no se cumplan. Eso sería realmente algo nefasto para el Estado, pero nos damos cuenta que ocurre, ¿verdad? No se cumplen las normas jurídicas, si no en su totalidad, pero nos damos cuenta que cada vez el estado de anarquía es más grande. Un estado en donde las personas, si bien existen leyes, pero no las cumplen, entonces prácticamente es una anarquía. Las personas a veces ven que hay una debilidad en las autoridades. Pero yo creo que es el mismo estado de Guatemala, son las mismas universidades, son los medios de comunicación que llegan a la población los que tienen realmente la obligación moral
de poder llevar este conocimiento al ciudadano, para provocar que el ciudadano empiece a cumplir debidamente la ley, que empiece a invocar sus derechos debidamente fundamentados, a ejercerlos, porque eso va a hacer que la autoridad sepa que el ciudadano está en disposición precisamente de pelear sus derechos. Entonces esto de alguna manera va a generar precisamente paz social y pues lógicamente la transmisión de los valores que se hace desde la familia misma, ¿verdad? Que recordemos que todas esas cuestiones de la solidaridad, la cooperación, la paz, la justicia social es en las familias en donde se empiezan a transmitir al ser humano, ¿verdad? Entonces el entorno social lógicamente cambiaría porque existiría una conciencia en las personas de que el orden normativo es eficaz. Bueno, creo que al final los efectos de un desconocimiento de las leyes radican en que se violan los derechos humanos, tanto de las personas como, o sea, pueden violarse mis derechos como yo puedo violar los derechos de otras personas. A veces esto es muy común en los temas de detenciones, en los temas de cuando se vapulea a las personas y todo lo demás. Entonces creo que esos son uno de los efectos negativos que más afectan en no conocer las leyes, ¿no? Todos los guatemaltecos y guatemaltecas deberían conocer la Constitución porque esta también garantiza respecto a situaciones de detenciones, cuando son legales, cuando son ilegales y la forma en la que se debe proceder.